chun. Espérense que está editando Pedro, chun, chun. Antes de darle la palabra, antes de darle la palabra a Pedro, eh, voy a aclarar varias cosas. Aquí lo importante es que ustedes tengan en cuenta cuáles son los principios de construcción del curso. Entonces, el curso básicamente está haciendo referencia al planteamiento o a un planteamiento sistemático para la utilización o para la construcción de unidades estructurales musicales, eh, pequeñas unidades estructurales, tanto melódicas como armónicas, a partir de unas relaciones completamente diferentes de la escala. En este caso no alcanzamos a ver nada de microtonalidad, de todas maneras es muy difícil que ustedes, o muy dispendioso, no lo difícil, sino lo demorado, que creo yo que no lo alcanzamos a hacer en estos días, hacer algo con microtonos. Eh, ¿Por qué? Pues sobre todo porque, como se les pide, vamos a tener el audio, la partitura y el documento que explica los 5 instrumentos como parte de lo que se va a calificar y que tengan una relación con el curso. Entonces, digamos que microtonalidad, hay mucha modalidad microtonal, que es brutal. Perdón, hay mucha modalidad, así lo dije, en modalidad microtonal. Pero pues digamos que más allá de hacer la idea es reunirnos un par de veces más, como para explicar ese tipo de cosas, pero pues digamos que no se les va a pedir básicamente eso. Miguel, ya dame 2 segundos, para primero va Pedro y ya te respondo. Entonces, en este caso, digamos que, claro, la música del siglo XX nos ha permitido a nosotros tener una cantidad de aproximaciones muy concretas, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que partimos de una relación directa entre el manejo de construcción de unidades estructurales musicales concretas. Llámese escala, llámese acorde, es un comportamiento de relacionar alturas. En ese caso, si mi obra es completamente electroacústica, digamos que ya no entraría. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando más desde el pensamiento de tímbrico. Si está favoreciendo, si está o se está acompañando otro pensamiento que se sienta modal, es decir, la parte modal tiene que ser el eje central. En ese caso, no dodecafónico, no haya tonalidad, ¿sí? Es decir, aunque ustedes consideren o piensen que después de aplicar algo es atonal, todo depende de la manera en que ustedes desarrollaron el proceso compositivo y tomaron las decisiones. Obviamente, ustedes, si se van con las decisiones que toman a partir del curso, jamás se van a encontrar con un pensamiento atonal. ¿Sí? Es decir, con una música en la cual sea difícil establecer un grado uno, eso es otra cosa. Pero no vamos a tener un pensamiento atonal, no tanto porque no se pueda, pues obviamente no se puede porque el curso no es ni de dodecafonismo ni de atonalidad ni nada de eso, sino que la única cosa que les va... Ay, se me olvidó. Ay, se me olvidó ir por una cosa. Ya sería, eh, pues que ustedes no aplicaron bien y pues que experimentaron, sí, chévere, tal, pero en este caso es mejor que ustedes apliquen. Primero vamos con la pregunta que tenía Pedro y después vamos con la pregunta que tenía Miguel y después César. Pedro, Muy buenas noches, maestro. ¿cómo vas? Maestro, la cuestión fue que en la composición, ¿sí? Me iba a hacer sobre el modo lidio, ¿sí? Sí, Eh, Hice unos acordes y los acordes no los pude cifrar, no supe cómo cifrarlos. Por dentro del modo ejemplo, lidio, sí, pero por ejemplo puse el bemol 3 y bemol 6. espérate Pedro porque ahí estoy con miedo. Sí, dame 2 segundos. Antes de responderte eso, quisiera entender el por qué. Voy a hacer como la explicación, pero quisiera escuchar antes a Miguel y a César y miramos qué sucedió con este pensamiento de lo que te pasó con ese lidio. Miguel, Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Profe, una preguntita. Creo que está claro entonces, pues, los parámetros para la entrega, salvo una cosita. El tema de la descripción de lo que hagamos. Su merced nos podría decir, por ejemplo, como el compañero, voy a utilizar el modo lidio para mi composición. ¿Cómo sería, digamos, una manera de describir, de argumentar o justificar lo que
lo que vamos a hacer. ¿Hacemos como un párrafo o lo hacemos dentro de la partitura o no hay tanto lío con eso? O cómo podríamos justificar, más allá del análisis, pues del cifrado, Listo. eh, Ya, qué ya. fue lo que pretendimos utilizar? Eso es como la pregunta. Y escuchemos la pregunta que tiene César y ya miramos el orden en el que la respondo. César, cuando quieras. Maestro, una preguntita. Es que resulta que yo fui uno de los que le pedí, pues realmente que me diera plazo de entregar el trabajo porque estoy un poco perdido. Digamos que yo lo empecé, pero no entendí muy bien de la información requerida, que es pues partir de la escala menor, menor melódica, menor armónica y mayor armónica. Estoy perdido en esa actividad, si usted pues tuviera el tiempo en este momento Bueno, para... César, ¿viste los videos? No, porque no los tengo Pues en... partamos de ahí. Entonces, lo primero es hacerle llegar el video. ¿Me ha escrito usted por Teams? No, señor, no, le envío un mensaje antier al privado de la plataforma. Sí, no, no, estos 2 días no he entrado a la plataforma por estar certificando. Pero entonces, en Teams tiene que ubicarme. Mi correo es luis.ramirezm. Creo yo que si usted ve la grabación, ya, sí, ya, la tiene clara. Sí, porque ahí hice los 2 o los 3 primeros modos de eso. Y cuando pues tienen que entregarla, lo más pronto posible. Todo bien, no tengo, pues digamos, del todo es que lo entiendo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sería lo primero. ¿Listo? Puedo, Porfa. puedo hacer, perdóneme, Dime. maestro, ¿puedo hacer la entrega de esa fase con la final? O sea, No, digamos, no, intenta hacerla, es decir, la idea es que yo más como les antes. digo, sí, claro, por favor entrégala un poquitico antes, o sea, al final la idea es yo tener las calificaciones para este fin de semana, creo que el 21 o 22 fue que les dije, entonces pues si algo, concéntrate en tenerla para el 21 o 22 Ok, y, y ya de ahí en adelante, pues porque la idea es que de ahí en adelante algunos les voy a decir, venga hermano, corríjase esto, tal, pero pues hasta ya no, pues sobre todo porque tienes que entrar a componer la obra final. Listo. listo, maestro. Entonces, primero le voy a responder a Miguel. Eh, espera que estoy en clase, espera un segundo, en clase y no te puedo ir. Espérense, fijo, paso mañana. Listo. Eh, ya, qué pena, muchachos. Entonces, la respuesta, Miguel, es muy simple. Lo que pasa es que no, aunque el curso está fundamentado en un eje central que es la utilización de un planteamiento de modal, ese planteamiento modal, ¿cómo lo estamos estableciendo? Básicamente hay varias maneras de establecerlo. Piensa en el orden del curso. Primero, ruptura de la tonalidad. Ah, entonces retrogresión. Ah, quito el tritono y tengo pentatonía. Ah, tal cosa. Entonces comienzan ustedes a mirar cuál es ese criterio de romper la tonalidad. Segundo criterio, la utilización de una escala ya concreta, con una sonoridad definida, tradicional, qué sé yo, lidio, mixolidio, no sé qué, o alguna de las escalas nuevas que se han visto. Siguiente criterio, inventarme un modo completamente diferente. A partir de ahí, pues ese simplemente es una lección que es la lección central, pero es una lección que al final termina siendo una lección mínima. Sí, es como escribir cuando uno dice, pues mi obra no, yo puedo componer una obra en do mayor, sí, pero ¿y? Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos que tiene cualquier obra de las cuales ustedes pueden hablar en su análisis? Uno, una fuente instrumental. ¿Qué instrumentos eligieron? ¿Cómo se desarrollaron en el tiempo? ¿Qué papel tuvo cada uno? La batería y el bajo se encargaron de hacer que eso me sonara a reggaetón. La armonía del piano distribuir los acordes de tal manera. Sí, la melodía está compuesta de tales elementos. Sí, o elegí, qué sé yo, la flauta para hacer la melodía porque mi obra habla acerca de lo hermoso que es nacer en Bogotá, qué sé yo. Sí, si tienen imaginarios extramusicales, es cómo trataron las fuentes instrumentales. Obviamente, como no es el centro, pero de ahí pueden hablar. Segundo, ¿qué partes tiene su obra? ¿Sí? ¿Qué cambian las secciones? ¿Cómo se desarrollaron los puntos climáticos? ¿Hay puntos de transición? Sí, ese tipo de elementos simplemente es cómo se fue desarrollando. Mi obra está compuesta por una sección ABA.
¿sí? En este caso, les aconsejo mucho que vean el libro de Alban Belkin, que ya es del cual he hablado varias veces. Y dos, utilicen alguien me envió de las calificaciones que tuve ayer, felicité a alguien que no recuerdo quién es, pero perdonarán, pero porque simplemente dijo voy a hacer una asociación de corriente funcional, pero mantuvo un elemento básico en el acompañamiento y una claridad completamente, y es porque, digamos, utilizó elementos de música que conocen, que manejan. Si a mí me gusta, qué sé yo, Red Hot Chili Peppers, entonces digo, pues esta canción de Red Hot Chili Peppers es estrofa, coro, estrofa, voy a utilizar la misma estructura, es más, voy a utilizar el mismo ritmo de batería, el mismo ritmo de bajo. Y listo, ¿qué voy a meter? Pues en los modos para hacer los acordes, o va a ser pentatónico, o qué sé yo. Sí, el objetivo es aquí que ustedes puedan decir un segundo elemento, primero fuentes instrumentales, segundo, eh, pensamiento estructural, ¿sí? En todo sentido, cómo crece, cómo llega a un punto climático, qué partes tiene. Tercero, obviamente, el modo, qué modos se están utilizando, en qué secciones se utilizan determinados modos. Cuarto, el planteamiento rítmico, si obedece a un género o no hay un género. Ese es un planteamiento quizás temporal, quizás de Andrés quiere hacer una obra completamente desprovista de compases, entonces simplemente es más experimental y qué sé yo, de un planteamiento de un elemento rítmico. Pueden hablar de precisamente los elementos pretextuales. Si la obra es un texto, pues uno habla del pretexto. Con esta obra quiero, qué sé yo, el dolor de haber hecho todos los trabajos en la última semana y el miedo que sentí se me vio reflejado en un frigio, y entonces mi obra está en un frigio, en locrio, en lo que sea. Entonces, si se dan cuenta, la idea es que ustedes puedan establecer unos criterios que sean lo suficientemente globales, que vayan más allá del cifrado. El cifrado está sobre la partitura y todo eso, pero en el texto ustedes pueden hablar de las elecciones estéticas que tomaron, ¿sí? De las elecciones claras, qué pena ahí los ejemplos, de las elecciones claras que tomaron en cada uno de los aspectos. Y esto les va a servir mucho para cuando se estén acercando al desarrollo de la explicación de una obra. ¿Sí? Una obra es un concepto integral y habla de muchos elementos. Puede que ustedes se centren en la parte modal, en la elección de una escala, la elección, la construcción de unos acordes, y es lo que yo voy a entrar a revisar. Este man en esta parte sí hizo. Como hacía ahorita el ejemplo, es en serio. Es decir, en algunos de los casos decía, hermano, los resultados sonoros es una chimba, pero nada de lo que usted me está diciendo ahí es cierto. Sí, pues digamos que les voy a contar por lo menos un ejemplo muy famoso, que es la obra de un compositor que admiro muchísimo y me gusta, falleció hace unos años, que se llama Christoph Penderecki. Le escribió una obra, eh, eh, el, la obra se denominó eh, trinos quiere decir como alabanzas a las víctimas de Hiroshima. Para las víctimas de Hiroshima se llama la obra. Y claro, cuando uno escucha la obra, se mete en su video y dice, uy, no, uno siente allá la gente sufriendo y no sé qué y tal. Y resulta que básicamente Christoph Penderecki hizo un tratamiento, es un estudio sobre el timbre, con notación bien particular y unas texturas supremamente interesantes. Pero la obra estaba compuesta, y cuando llegó el momento de presentarla no tenía ni idea del nombre que ponerle, y él se le ocurrió colocarle ese nombre. ¿Sí? ¿A qué voy? Que la obra no se compuso con un interés narrativo, sino simplemente era una composición, y la obra se hizo muy famosa porque el resultado sonoro hacía creer que tenía toda una intención narrativa. ¿Sí? Bien o mal, pues porque en últimas el nombre está muy bien puesto, y pues sí, uno podía hacerse el video de lo que suena. Nadie lo sabe sino es el compositor. En ese caso, lo importante es que ustedes estén como compositores supremamente claros en el momento de expresar las selecciones estéticas. Eso es lo que se evalúa. ¿Qué otra cosa se evalúa? Digamos que de la obra como tal es la claridad. Hay cosas que me doy cuenta y que creo que algunos les he dicho, pilas con las resoluciones. No hay nada tan difícil como resolver en modal. ¿Sí? Entonces, claro, comienzan y se quedan en un pedazo que es muy bonito y tal, pero no saben cómo concluir. ¿Sí? Los ejercicios de conclusión, pues por eso les coloqué un instrumento de percusión. El instrumento de percusión les va a ayudar muchísimo como a decir, ¡pa! Que a ver. Y no experimenten en todos los planos, o sea, piensen ustedes que no sé si ustedes han escuchado un baterista que se llama Stefan Gallant, pero si han escuchado una banda que se llama Coldplay. Y si ustedes ven las baterías de Coldplay, son supremamente efectivas. Tum, tum, pa, tum, tum, y va a acabar. Tum, tum, pa, cutucu, pa. Listo, puede ser el modo más marciano de este planeta, pero si yo hago eso con la batería, inmediatamente voy a tener una lógica estructural. Entonces, en ese sentido,
la obra tiene que ser lógica. Cuando uno es jurado de un concurso de composición, mira varios elementos. Balance entre repetición y contraste. Coherencia entre los elementos narrativos y las selecciones estéticas. Claro, si ustedes tienen toda una cuestión pretextual muy densa, pues digamos uno espera que haya coherencia. Pero si es una obra sin ningún tipo de planteamiento extramusical, uno lo que espera es que haya unidad, claridad en la fluidez, que haya elementos de contraste, que haya elementos de repetición que me permiten establecer la misma obra, es decir, que uno sienta que hay un pensamiento estructural, que es lo más difícil. Creo que a muchos les he dicho, pilas con eso, que es como si me botara, que no está mal por un momento, pero si toda su obra me va a botar eso, pues digamos que uno pierde interés en seguir escuchando. Entonces son cosas como que, para que tengan en cuenta, importante, ustedes todos, si están estudiando música es porque escucharon música, y digo en el pasado porque cuando uno más estudia menos oye, pero hay música que tienen en su cabeza que les puede servir de referencia. Péguense a eso que ustedes escuchan y que a eso ¿para qué? Para que esto no se les convierta en un ejercicio completamente como que, bueno, voy a probar a ver qué sale, sino nada, pues si saben que si yo a mí me gusta el Nirvana, pues por lo menos utilizo un ritmo de guitarra parecido y comienzo a meter mis acordes raros, pero es decir, no se desliguen del bagaje musical que traen, ¿sí? Al contrario, eso les va a permitir a ustedes tener mucha mayor claridad. ¿Listo? Jonathan. Total, total. Es bien particular lo que dice Jonathan, porque sí, claro, el asunto de estrellarse con este tipo de sonoridades es denso, pero créanme que la práctica en el discurso es lo que les va a permitir. No sé si tengamos, David pregunta. Bien, la pregunta de David es súper interesante porque él habla acerca de la modulación y la armonía modal, cómo funcionaría la modulación. Claro, en el caso de la modulación, y les voy a colocar un ejemplo que había, o que quiero que ustedes escuchen, de la canción, una de las canciones que ustedes colocaron, y ya voy a hablar con Pedro. El caso de Pedro me parece importante que lo toquemos, pero entonces, esta pieza, para hablar de la modulación modal, igual tenemos hasta las 9:30, muchachos, entonces voy a intentar no demorarme mucho. Hay una obra que se llamaba Love, de un compositor que se llama Preisner, que es esta pieza. Bueno, antes de continuar, voy a responder aquí una pregunta. Santiago, ¿tú entraste a la reunión desde el principio? Por donde quieras puedes responderme. Bueno, no me respondió Santiago. Santiago. Acabo de hablar de eso, ¿sí? Todo bien, o sea, todavía estoy calificando y hablé de las calificaciones, entonces cuando terminemos, mira el video de nuevo para no volver a repetir lo que ya dije. ¿Listo? Sí, muchos tienen solamente la primera calificación, me he demorado un jugo, pero pues ni modos. Si tienes correcciones, las correcciones las vas a poder hacer. Pues en ese momento, pues hermano, espero que antes del 20 el 22 vas a tener, entonces si tú quieres hacer precisamente eso que estás planteando, comenzarías a componer tu obra después del 22 al 28. Es lo único que te puedo decir y revisa lo que dije antes. Ya, ya listo, creo que no era más. Bueno, que intentarse enviar audios, perfecto, eso también es importante. Si comprimen y todo y intentan meter los audios y no les caben, pues nada, un archivo y lo pueden colocar lo pueden colocar, pues un acceso a algún otro tipo de plataforma para poder escuchar. ¿Listo? Entonces, si no les alcanza a caber en un zip. ¿Listo? Bien, esta canción que acabamos de escuchar es de la primera fase, ¿sí? Se llama Love y es un ejemplo del concepto de modulación. No existe como tal una modulación. El modo lo que hace es establecer toda una sonoridad concreta, ¿sí? Sí, una sonoridad larga. Cuando esta persona está cantando, ¿sí? Este gesto se va a mantener muchísimo tiempo. Entonces se mantiene una sonoridad muy clara en frigio, tenemos por allá un bemol 2, es un si con bemol 9, ¿sí? Y de un momento a otro hay un gesto que cambio de modo, ¿sí? Y así se hace.
Si tú logras establecer un centro a partir de un final, de un gesto cadencial, no de una cadencia armónica, sino de un gesto cadencial, un final de frase que me permite establecer eso como grado uno, tú puedes comenzar en cualquier lugar, en cualquier otro modo, inmediatamente después, como sucede aquí. Miremos cómo toda la primera parte es clarísimo un modo y un momento dado cuando la persona comienza a cantar, inmediatamente pasa de un si, si frigio a un la eólico. Escuchemos esto. Si frigio. Sigue si frigio. Aquí, la eólico. Ahí pasamos a la eólico. Entonces es súper. Ya hoy, no sé si ahorita pueda, pero sí lo vamos a hacer. O sea, es decir, vamos a tener un par de encuentros más antes de que se acabe el curso. Entonces, en eso que acabamos de escuchar, David, eh, claro, lo importante es acabar en un modo y volver a iniciar en otro. Hay muchos elementos extras que le permiten a uno poder lograrlo, como cuáles. El cambio de orquestación. Sí, antes era una orquestación pequeñita, antes un saxofón haciendo una melodía tal, pero cuando ya se va a ir, entonces comienzan a aparecer las cuerdas, casi que es como la batería llamando prantum, pacutum, y y tenemos mayor densidad en cuerdas y el piano sigue, pero cambia una cantidad de cosas y uno inmediatamente se siente que está en otro modo. Eh, Sí, total, total, total. Claro, en el momento en que como no tenemos una funcionalidad, el modo se mantiene por mucho espacio. Entonces, claro, si yo quiero dar una sensación de un cambio completo, me toca basarme en otro tipo de gestos, pueden ser rítmicos, los finales de frase, para inmediatamente introducir otro modo. En ese caso sería la manera de hacer un cambio de modo. ¿Se llamaría modulación? Pues podríamos decir que es como cierta una modulación modal, pero no existe un cambio como una sensación de dominancia, como el cambiar el gesto. Ese es un primer punto. El otro punto, ¿cuál sería? Pero no te lo recomiendo, y no te lo recomiendo para esta fase. Después, si lo quieres probar, perfecto. Es tonalizar el modo. ¿Cómo así? Estás trabajando en un solo modo, y de un momento a otro quieres pasar a otro modo, y haces la dominante tonal, resuelves el primer grado, y desde ahí te vas en otro modo. Eso que se conoce como una tonalización del modo es simplemente introducir el nuevo modo a partir de un pensamiento tonal. En ese caso, no te lo recomendaría porque, no te lo recomiendo básicamente por pura gimnasia. Claro, cuando recurrimos a la dominante para cambiar nuestro modo, pues estamos haciendo lo que sabemos hacer desde la modalidad. Mientras que cuando no tenemos esa dominante, nos toca basarnos en el ritmo, o en la armonía, o en la instrumentación, o en el frase, para poder, precisamente se daña la sonoridad modal, pero para poder generar esa sensación de centro, ¿sí? De centro completamente. Les recomiendo. Bueno, lo que le pasó a Miguel es súper interesante. Sí puedes pensarse yo lo siento en la menor como si la menor fuese el primer grado, en la eólico. Escuchemos esto, Miguel lo siente en mi, que también es válido. Como si este no es el uno. Sí. Fa, bemol 2 y mi. Bien, no voy a discutirlo. Es parte de la ambigüedad del modo.
Es parte de la ambigüedad del modo. Ahí lo que sucede es que mi oreja de bajista hace que yo tenga un mi que va para un la. Como si el mi quedara inconcluso y resolviera sobre el la. Sí, como que se dirigiera hacia el la. Pero es completamente válido también la sensación del fa que va hacia el mi. Es la magia de la modalidad, de esa ambigüedad. ¿Sí? Total, total. Y son elementos pequeños. Es más, les voy a dar un consejo, pero no les voy a dar la respuesta. Escuchen Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers. Y se van a dar cuenta que con acordes muy similares, uno siente el coro en un lugar diferente que la estrofa. Y es todo por la manera en que los acentos de la frase comienzan a estar. Sí, sí, soy bajista, sí, soy mi contrato todavía. Eh, entonces, digamos que escúchense ese tema de Under the Bridge, porque, porque ese tema pasan cosas interesantes. Igual, en todo eso va a haber muchísima ambigüedad. Es uno el que toma la decisión y ustedes como compositores, si el compositor de una pieza me dice, de la pieza anterior me dice, pille, estoy en mi frigio aquí, perfecto. Entonces uno inmediatamente dice, sí, claro, pilla el bemol 2 que va para mí. Si me hubiese dicho, entro por un la menor y me mantengo en eólico y por eso hago el quinto menor, también está muy bien. El asunto es que ustedes puedan expresarlo. ¿Listo? Y buscar esto es también de un filósofo que se llama la navaja de Occam. No sé si ustedes han escuchado ese criterio y es la explicación más simple. Tengan en cuenta hasta para los cifrados. El cifrado más simple, la explicación más simple siempre es la más aceptada. Si alguien me dice que hizo fórmulas matemáticas supremamente y que ese modo que utilizó para componer la canción anterior es gracias a un algoritmo matemático, yo diría, marica, eso es un la eólico y un mi frigio. Ay, ¿por qué? Porque es más sencillo explicarlo desde ese lado. Esto lo digo porque esto les va a pasar siempre con los cifrados. Me escriben, eso es un la menor 7 bemol 9 o mi 7 a 6 con bajo en re bemol. Y me dice, pero hermano, eso es un la mayor que una inversión, ¿sí? Cosas así. Muchos. Todo lo que es digamos que lo que sucede es que, claro, niveles de modalidad. Pero pues Guns N' Roses de ahí para allá, esos manes no les gustan los quintos, entonces prefieren hacer otro tipo de movimientos bien particulares. Eh, sí, pero por lo menos piensa que muchas canciones de, de rock en español son sol, re, do. Sí, y están haciendo en ese orden, sol mayor, re mayor, do, ya hay una retrogresión que comienza a acercarse. No, son muchísimos. Sí, Nirvana tiene muchas, todo lo que es el grunge, todo lo que es grunge es fascinado por el, por la asociación de acordes no funcional. Uy, ¿qué me dicen ustedes de quizás una de las mejores bandas del planeta que es, ay, la de OK Computer, la de, se me olvidó el nombre, de Radiohead, exactamente. Radiohead aparte de que es una cosa impresionante, eh, pues digamos que tiene como ciertas particularidades. Aquí es una cuestión, sean muy simples, ¿sí? Sean muy simples, planteen cosas en las que ustedes sienten que la obra no se les va. Además, la modalidad tiende a ser pequeñita, ¿sí? No tiende a ser como ese romanticismo mal, así gigantesco, en donde, todos esos males son. No, esa es una cuestión que tratenla un poquitico más dulce, más dulce. Sí, entonces no le tengan mucho temor a eso. La vejez es la cosa más brutal. Ahora, miremos, Pedro, te voy a colocar de ejemplo porque todo bien, si yo calificando veo que hay dudas frescos, inclusive y para el proceso o sea, no me interesa dejar a nadie, ¿sí? Volvemos al asunto. Para corregir tenemos, pero si tenemos que después encontrarnos y como que las cosas queden claras, pues todo bien que le vamos sacando el tiempo. Pero hace unas preguntas que me llaman la atención y pues como digo, pues que me asustaron un poquitico. Voy a compartir aquí pantalla. Voy a intentar no demorarme mucho, pues por si hay alguna otra duda. De todas maneras, muchachos, la idea es que ustedes, esto es para que ustedes comiencen. Abriré el foro y eso, pero para que ustedes ya sepan muy bien cuál es el procedimiento a tener en cuenta. Eh, y, pero pues digamos que no, sí, para que, pues, básicamente para que
pues sepamos muy bien como ciertas cosas ahí, como que tengamos claridad sobre esto, pero voy a hacer dos encuentros más y pues al más de uno pues lo voy a clarificar ciertas cosas. Volvemos al asunto, digamos que teniendo como el fa, la escala de fa que se hace a partir de las teclas blancas, es lo que nosotros establecemos como un modo lidio. Sí, básicamente aquí tengo, y como les dije desde el principio, comparemos con la escala mayor. La escala mayor tiene aquí la estructura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la estructura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1. Uy, Lucho entró y ya casi va a acabar. 7 y 1. Entonces yo comparo la escala de la izquierda, que es la escala, recordemos que toda escala mayor es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces en este caso tendría 1 porque es 2, 3 son los mismos, pero el 4 no es el mismo. Entonces aquí tenemos el que me define el modo, que es el sostenido 4. ¿Sí? 5, 6, 7 y 1. Entonces cuando Pedro me dice, pero profe, yo utilicé el bemol 2 o el bemol 3 o el bemol 6, yo digo, uy, miércoles, no, porque el modo lidio no tiene ni bemol 2 ni bemol 3 ni nada de eso. Si yo voy a armar el acorde a partir de eso, ¿sí? Digamos que el acorde de todos este tipo de elementos, lo voy a colocar aquí abajo, pues se coloca con los números romanos a partir. Entonces es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el sostenido 4, y así se llamaba, y ese es el 5, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que cambia la cualidad. Y la cualidad, pues, ¿cómo se determina? Hay varias maneras, pues digamos que, no sé cuál utilicen ustedes, pero más allá de la manera, es que ustedes bien pueden armar el acorde normalito, pero esto es para los modos tradicionales. No sé si de pronto tú estabas hablando para otro tipo de modo. Perdón. Ah, ok, ya, listo, ya entendí, María. No sé si Pedro puede ver el chat. Y eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa. Entonces voy a hacer aquí un gesto similar y voy a intentar colocarme en un problema muy grave. ¿Sí? Maestro, Dime, maestro, lo que yo hice fue modificar el ese lidio. modo, ese lidio con el con el tercero bemol y el sexto bemol. Ah, ok, tienes y el séptimo mayor. Y el séptimo mayor, sí, señor. Bien, entonces, claro, aquí hay un par de acordes particulares, aunque no sé si este modo, bueno, bemol 3, entonces se llamaría bemol 3 y bemol 6, ahí ya tendríamos esa estructura. Es un modo súper interesante, que es bemol 3 y bemol 6. Bueno, miremos a ver. ¿Dónde comenzamos nosotros a tener ciertos problemas? Pues armo el modo, digamos que si yo miro este acorde, es esa sonoridad ahí súper particular. Fa, la bemol, do, mi. ¿Cómo se llama ese acorde? Es un fa menor con max 7 Primero, es un primero menor max 7, perfecto. ¿En dónde vamos a tener de pronto algún en inconveniente? el cuarto. Listo, este modo ya comienza a ser bien particular. Tenemos las notas de si, re, fa, la bemol, aunque no me parece difícil ese modo. Re bemol, mi, no, mi bemol, maestro. Ay, sí, perdóname. Y re bemol. Ah, sí, entonces, listo, bemol 6. Entonces tendríamos sí, listo. Entonces aquí ya comenzamos a encontrarnos con los dos elementos que les había planteado alguna vez y que hice una pequeña tutoría sobre eso. No a todos de pronto, pero nos toca comenzar a mirar esto en términos prácticos, basarnos en un criterio que yo sé que ustedes conocen ya, que es la enarmonía. Las notas que yo tengo aquí son si, que es el sostenido 4, re bemol, y aquí es donde vamos a pensar bastante porque este modo puede llegar a tener, puede considerarse que tenga un sostenido 5, pero pues vamos a mirar aquí qué otro tipo de elementos tenemos. Re bemol, fa, bemol 5 y después del fa tenemos la. Entonces si yo miro este modo tiene cosas bien interesantes. Bien, este modo bien lo podríamos tener o llamar, ya de un momento a otro ya no tenemos podemos carecer de ese sostenido 4. Entonces aquí nosotros podríamos mirar varias posibilidades. Podríamos decir que este acorde es un do bemol,
¿sí? O podríamos colocar un enarmónico de todos para que no nos quede tan cansón. Do, si, re bemol. Pensemos a ver, es que si le coloco el do bemol no me quiero meter con esa sonoridad. Mantengamos estas notas de otra forma. Entonces, fa, la, si, do sostenido. Entonces, ya te respondo ahí, Ricardo. Entonces, el objetivo es armar estos sonidos, inclusive con cualquier tipo de enarmonía, para buscar un acorde que sea lo suficientemente claro. En este caso, yo siento que este acorde puede ser un acorde aumentado con séptima. ¿De qué, de qué, de qué sonido? Pues inclusive puede ser inclusive lo podemos pensar como un fa aumentado, ¿sí? Un fa aumentado que tiene sostenido 11. Fa aumentado at sostenido 11. Pero entonces lo que va a suceder con estos modos es lo siguiente, y es, profe, entonces no, este modo, si yo considero este acorde que tiene fa, la, do sostenido y Maestro, la sería la bemol, ¿cierto? no, ah, sí, qué pena contigo, es que no lo vi acá. Entonces, miremos, ahí, qué pena porque no la había colocado ahí en la partitura porque la partitura no me lo... Entonces, bueno, pues entonces esto es mucho más sencillo. ¿Cómo se llama ese acorde? Ese acorde se llama re bemol mayor 6. ¿No es cierto? Mi re bemol 7. Re bemol 7, ya. Ese se llama así. Re bemol 7. ¿Por qué? Porque el si es un enarmónico de do bemol. Pero si tú tocas eso suena a re bemol 7. Que es re bemol, fa, la bemol, do bemol. Tocas Maestro, entonces en ese caso ya desaparecería como el cuarto grado, ya, como esa exactamente. sonoridad. Este acorde, este modo que tú estás planteando acá, ¿sí? Que tiene el bemol 6, va a tener varios bemoles 6. Esa es la magia de estos modos. Entonces tú vas a tener un bemol 6 que es re bemol, fa, la bemol, do, re bemol 6 max 7. Y también puedes tener un re bemol, un bemol 6, 7. Y desaparece el sostenido 4. Por enarmonía. Por enarmonía. Profe, entonces en ese caso lo conveniente es pensar siempre en las enarmonías y buscar como una relación con esos Total. acordes Y para darles una total. lógica En y este poderlos caso, afinar. total. Y en este caso, digamos que ¿por qué le di tantas vueltas al asunto? Porque lo estaba haciendo con los ojos. Al final, pues digamos que si yo toco ese acorde, pues a lo bien va a sonar un acorde 7. Es decir, es en última respetar la sonoridad del acorde en sí mismo y se rompe completamente el pensamiento estructural del modo. Y nos puede dar, obviamente, este bemol 6 nos queda en inversión. ¿Sí? Nos queda en Ujú. inversión. Es decir, la inversión de ese acorde es 2 o sería un re Un bemol bemol 7 con bajo en do bemol bajo en o sí. en si, exactamente. Nos quedaría mucho, pues digamos que así nos queda un poquitico más claro porque entenderíamos que ese si o ese do bemol es netamente una enarmonía del acorde. Y así sería mucho más claro de entender que es lo que les decía ahorita con respecto al ejemplo que daba la navaja de hoja. Y es, claro, es mucho más fácil entender ese cifrado a partir del modo como tal. Pero lo interesante de eso es que te pueden salir varios sextos grados, varios bemoles 6. ¿Sí? Y puedes jugar con esa sonoridad porque ya obviamente no tienes ningún tipo de sonoridad funcional ni nada de eso. Pero esa es la manera de trabajar con ese tipo de estructuras. Siempre que uno lo trabaja así como, si algo vuelven e ingresan, nos quedan unos minuticos, podríamos, unos 10 15 minuticos más si se corta la señal. Pero entendiste cómo fue ese proceso y para los demás, no sé si tengan duda, es comenzar y organizar de tal manera cómo nos da eso. Generalmente nos quedan acordes menores 6 o semidisminuidos en inversión, acordes 7 en inversión, acordes aumentados en inversión. Es decir, la generalidad de la transformación de un modo tradicional generalmente nos van a dar ese tipo de acordes. Profe, ¿Listo? esto lo nombraríamos como sucesión de acordes